camaradas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos, de verdad. Yo les mando un gran abrazo antes que nada y les agradezco que se hayan tomado la molestia de escoger este video. Y ojalá aguantes hasta el final del mismo. No tengo nada planeado en particular, simplemente platicar contigo, compartir esta rodada y pasarla bien, disfrutar del paisaje, ya saben, rodar es la onda, amigos. Esta mañana está nublada y ayuda para que el sol no pegue tanto, pero se disfruta mucho el clima, se disfruta mucho el campo verde. ¿Por qué? Porque ya tiene días que ha llovido mucho por acá, por la zona de Guadalajara y sus alrededores. Vengo con mi amigo Oscar Selvas. Esta mañana, fíjense que casi nadie quería o podía venir a rodar porque tuvimos fiesta anoche. Y pues ya sabes, ¿no? Que de repente la crudita y la desvelada y el caso es que nadie se paró. No quisieron venir a rodar la mayoría. Pero Oscar Selvas y tu servilleta, aquí estamos. Yo ya me siento muy bien, hace rato no tanto, pero ya ahorita ya me siento mejor. Porque a veces así como que manejar crudo no está padre. Y ni lo hagan. Una vez lo hice nada más y no lo vuelvo a hacer. Vamos ahora a desayunar a un lugar muy famoso por aquí, que ahorita les digo cómo se llama, porque no quisimos dejar de rodar aunque sea aquí cerca, pero más que nada yo quería platicar contigo, con ustedes sobre, pues como les digo, mi rodada, y platicarles en particular sobre la moto de mi amigo Oscar Selvas. Y se la acaba de comprar recientemente. Esa moto era de un muy buen camarada también, que me tocó ver desde que la compró, y todo lo que le hizo a su moto la dejó súper bonita. Entonces le voy a pedir al rato a Oscar que nos la presuma para que vean qué padre. Igual hasta me la presta y manejamos un ratito, ¿no? Para que la conozcan. Esto es porque algunos de ustedes amablemente me han pedido que comparta las motos de mis amigos, así como la mía. También un día se las voy a presumir, mi moto. La gente que no se ha comprado esa maldita moto todavía, le gusta saber, ver, conocer, y no siempre tenemos la oportunidad de verlas en vivo porque algún amigo la tenga, o vas a la agencia y ya saben que aquí en México es muy complicado que te la presten para las pruebas de manejo. Aquí como que son más especiales para eso. Entonces, si no tenemos oportunidad al menos de verlas de cerca, sí preguntarle al que tiene una moto en específico sobre su moto. Pero está muy padre que te digan los pros y los contras honestamente, ¿no? Y también hay que entender, camaradas, que las motos hay de muchos tamaños, formas, marcas, y tenemos que encontrar la que nos adapte mejor, la que nos guste más, la que se me acomode mejor, y desgraciadamente, y lo más importante a veces, la que yo pueda comprar, porque pues a lo mejor encuentro una maravillosa moto, pero pues no me alcanza, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es empezar con la que se pueda. Es más, yo me acuerdo cuando compré mi primer moto, bueno, las 2 o 3 motos que me ha tocado comprar a lo largo de mi etapa de biker, ninguna la manejé antes. O sea, siempre ya comprada, me subí por primera vez a la moto. Entonces, lo que tenía era lo que había. Así como dicen los gringos, what you see is what you get. O sea, lo que ves, eso es lo que hay. No tuve la oportunidad de probarla o que me dejaran subirme, no, ninguna, ni esta. Bueno, esta la adoro, ¿no? Y es una chulada mi Heritage. Miren la moto del Selvas, qué bonita moto, ¿eh? Ahorita la van a ver. Y mi amigo Oscar feliz porque dejó una Street Bob muy bonita que yo tuve también. Me encanta la Street Bob. Y ahorita ya anda en esta, miren qué chulada. Ahorita que nos platique de su moto.
Así es que hay que a veces empezar con lo que se puede, con lo que te alcanza. Y si no sabemos de motos, ¿todo bien? ¿Todo bien? No, vámonos. Les decía que si... Vean qué bonita. Les decía que si no sabemos de motos, pues va a ser muy complicado escoger la que exactamente se adapte. Porque hay tipos de motores, tipos de suspensiones, tipos de tamaños de motos, tamaños de motores, tipos de asientos, postura para manejo. Híjole, sí hay muchas variables. Y la verdad sí está complicado escoger la ideal cuando no sabes. Incluso los más buena onda hasta que te la prestan, ¿no? Pues súbete y órale. Entonces eso te sirve muchísimo. Pero recordemos que no siempre se puede, pues no siempre todo el mundo tiene esa oportunidad de que alguien te preste su moto, pues. Entonces, pues hay que empezar con lo que hay. Y ya tú mismo te vas adaptando a la moto. Entonces, en la medida que yo pueda, al menos a través del video y de tu amable compañía, platicarles sobre las motos que están a mi alrededor, como lo he hecho un par de videos, con todo gusto. E incluso, si me dejan manejarlas, les platico mi experiencia y mi opinión, porque probablemente tu opinión puede diferir de la mía y se entiende y se vale, ¿no? Recordarán en un video pasado que Richard Newton me prestó su BMW GS 1200 y viví la experiencia y sí, entendí perfectamente, conocí la moto y me sirvió mucho. ¿Y sabes cuál es la mejor moto para ti? La que tú escojas. Te vas a adaptar y la vas a disfrutar. Y ya con el tiempo, si puedes, si tienes la posibilidad, pues vas cambiando de moto o la vas acomodando, la vas tuneando, como decimos por ahí, a tu gusto, tanto de la forma visual y física como de la funcionalidad de la moto, ¿no? Los tepalcates, qué rico. Una Road Glide. La Street Glide es la que trae el carenado anclado. El fairing, en la mía es fijo y la otra se mueve como muevas el manillar. Esa es la diferencia entre ellos. Se la acabo de comprar un compa, muy compa. La verdad, cambiazo. Veníamos de Street Bob. La Street Bob es una bicicleta con motorzote. Pero también muy incómoda tal vez a la larga. Cuando nos aventamos los viajes largos que nos hacemos, sí, muy incómoda, pero esta, chulada. Según yo es 107. Casi pulgadas cúbicas. Sí, no, es una barbaridad. O sea, ahorita que la veníamos probando, también no tengo mucho con ella. Y me vengo acostumbrando en curvas y todo. Sí la vengo forzando un poco más para ver hasta dónde llego con ella. Yo soy muy visual. Todo yo soy muy visual. Entretenga, yo soy de pantalla, bonito, que se vea bonito, que combine, ese tipo de cosas. A mí no me hables de motores, no me hables de instrumentos, no. Suspensión. No me hables nada de eso. Se ve bonita, hasta para los coches, lo mismo. Que se vea bonito, no me importa si es turbo, si es V6, no. Se vea bonito y es todo. Que lo bueno es que voltees a ver tu moto y digas, cabrón. Y ya, con eso. Y con las dos. Qué buena moto. Exacto. Con las tres que he tenido, paso a eso. A ti lo que te importa es que la moto esté bonita. ¿Cómo se ve? O sea, ni te importó el tamaño de motor, no, ni la suspensión, ni nada. Ni que o sea, sé por muchos de ustedes, más por un clavado que tenemos en común, que son buenas motos, muy como escuchando ahí. También no es comprar por comprar, es como escuchar. Y digo, eso me gusta. Y
por cómo se ve, por cómo luce parada. ¿Sabes cuando vas manejando y ves un espejo de un banco? Y volteas a ver el espejo del banco. Sí. Así. Así. Qué bonito me así, veo. Exacto. Qué así. bonito estoy, qué sexy soy. No tanto así, pero me gusta cómo se ve la moto. Ya, el que está arriba es otra cosa. Precisamente venía en el camino platicando con mis amigos. Primero es como las chavas, ¿no? Primero te vas a lo visual. Exacto. Y ya que estás arriba de la moto, para la comparación, Te terminas de enamorar. Te das cuenta de lo que realmente tienes. Sí. Que puede ser algo muy padre o no tan padre. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Pero la entrada es la visual. Y muchas veces la gente compra moto con lo que puede. Con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Con ¿sí? lo que puedes. Y ya después verás si te adaptas, si no te adaptas, si te gusta, si no te gusta. Tú vienes de una street box. ¿Qué se sintió brincar a tu moto? Ahora sí, aparte de lo bonito que te ves en el espejo del banco, de la calle, ¿qué te ha gustado hasta ahorita? El motor, sí. El motor no me lo he terminado de acabar. El curveo sí es completamente diferente. Debo decir que extraño pasar entre los carros, pero vas con musiquita y no pasa absolutamente nada. El manejo es súper diferente. La moto no tiembla. Ahora veníamos hablando de que temblaba a cierta velocidad. Sí. Está cero, pero a mí me encanta. Bien amigos, pues aquí estamos en la Road Glide de mi amigo Oscar Selvas. Vamos a salir del camino primero. Esta es la Road Glide de Harley Davidson, una moto touring. Wow. Se siente muy buen motor, Se siente el torque muy bien, No, pues con razón. La moto se siente muy suavecita. La vibración del motor no es tal como la mía, que vibra un poco más. Entonces se siente como muy smooth, como muy suave, muy a gusto. Los cambios también son más suaves que la mía es un poquito más dura para hacer los cambios en el pedal de cambios. Aquí en curvas se agarra súper padre. Déjenle piso un poquitín. Wow, muy bien, qué chida está la moto. El fading, el parabrisas, no está mal. Yo pensé que tapaba un poquito más, pero no. Sí, me tapa la vista corta en el suelo. No me gusta mucho eso, pero dice Selvas que te acostumbras. Se siente un poquito más alta también, entonces los paisajes se ven padres, ¿no? Se ven muy bien. Vamos a acomodar el espejo. Aquí hay una curva peligrosa. Nos frenamos por precaución. Todavía no le agarro bien porque, hermanos bikers, no le agarro bien. No, obviamente no conozco la moto, pero hasta ahorita bien. Sí, se siente un torque más fuerte, tiene mucha potencia. Muy bien la moto. El asiento lo siento un poco duro. Eso sí, el asiento no me convence de todo, pero no está mal. Digo, cuestión de acostumbrarme, ¿no? Yo creo. Me gusta la moto, muy padre. Vamos a ver si oye la música.
Vamos ya de regreso a casa, amigos. Como era de esperarse, por la temporada en la que estamos, las lluvias ya llegaron, digo, las nubes ya llegaron, y con ello pues va a traer lluvia seguramente. Nomás están las nubes negras allá con un hermoso paisaje, eso sí, se ven muy bonitas. Como pudieron darse cuenta, en nuestro pequeño paseo, en nuestra pequeña rodada de mi amigo Oscar y yo, llegamos hasta la población de Tecolotlán, un pueblo muy bonito, relativamente cerca de Guadalajara, aquí en Jalisco. Y bueno, pues aprovechamos para sacar un par de fotos. Y de ahí fue donde nos regresamos. No estamos tan lejos de Guadalajara, pero pues sí estamos casi a 1 hora y media, 2 horas. Pues es poco, pero pues ya vamos de regreso. ¿Qué te pareció la moto de mi amigo Selvas? La Road Glide de Harley Davidson. Muy bonita, a mí me pareció fantástica ahorita que me la prestó. Llegó el momento de despedirnos. Un abrazo enorme, un favor, suscríbete, amigo, suscríbete al canal. Me ayudarías mucho y bueno, si de algo te sirve, te estamos avisando cada vez que llega un nuevo video de Herculano Biker. Toca la campanita, pone la campanita que está a un lado de la palabra suscribir. Y con esa campanita te van a avisar cuando haya algún estreno o en algún nuevo video. Eso es todo. Me encantó que estuvieras acompañándome esta ocasión una vez más. Gracias a mi amigo Oscar Selvas por prestarme su moto. Y a ti, como siempre, camarada, un abrazo enorme. Rueda con mucho cuidado, diviértete mucho. Haz lo que tengas que hacer, haz cuentas. No lo sé. Pero ya, por favor, cómprate ya esa maldita moto. Y empieza a vivir la vida. Y si ya tienes moto, pues cómprate otra o cambia de modelo. Te mando un enorme abrazo y nos estamos viendo en el próximo capítulo de aquí de Herculano Biker. Cuídate, camarada.